Son las 5:01 de la tarde, estamos en directo, comenzamos aquí este tiempo de debate, este tiempo de tertulia en la 8 Palencia. Ya saben que siempre contamos con gente que sabe lo que pasa en Palencia, que quiere opinar de lo que pasa en Palencia, y hoy en la terna, bueno, realmente no es una terna, son tan solo dos, de nuestro listado de contertulios, los seleccionados son David Frechilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás, David? Encantado, como siempre digo, estar en la televisión de todos los palentinos y, hombre, también participa tú, ¿no?, en la terna. Tres conmigo, ¿no? Claro, hombre. Bueno, ya saben que tuvimos que reducir por las cuestiones de espacio y el COVID el número de contertulios. Esperemos más pronto que tarde poder volver a recuperar esta mesa con al menos un integrante más, ¿no? Y que puedan enriquecer el debate, aunque no sé si hoy nos hace falta. Elisa Docio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, siempre si hay más opiniones, pues más enriquecedor el debate, ¿no? Pero bueno, estamos bien los tres, yo creo. Bueno, y de momento, con esto nos quedamos, nos conformamos y más que suficiente, encantados. Bueno, bienvenidos a los dos. Y bienvenidos a ustedes, sobre todo por estar ahí y por estar pendientes de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a intentar hablar, ¿no?, debatir sobre asuntos que han estado ahí en la picota durante esta última semana y bueno, este es el primero de ellos, y ustedes lo saben, el Supremo ya saben que ha tumbado la decisión de la Junta de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. El presidente del Gobierno autonómico ha acatado el fallo, pero anunciaba todo, salvo servicios esenciales, deberán estar cerrados a las 8 de la tarde, que es lo que ha pasado durante el resto de semana desde que se anunció esa medida. Escuchamos las declaraciones y después, si quieren, comentamos la avalancha de críticas políticas, sobre todo, y también sociales, de muchos colectivos en Palencia que ha habido a raíz de esta decisión y del pronunciamiento judicial definitivo. Lo vemos. Los tribunales quitan la razón a la Junta. El Supremo considera ilegal adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Tendrá que ser a las 10. El nuevo toque de queda en Castilla y León será a las 22 horas, entre las 22 horas y las 6 de la mañana. Sin embargo, el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Moñueco, no cree que su gobierno haya quedado desautorizado. No, este fallo lo que hace es dejar sin efecto una decisión. Lo que hace el Tribunal Supremo no es discutir el fondo del asunto, no es decidir el fondo del asunto. Lo que ha hecho ha sido tomar una decisión para dejar sin efecto el toque de queda a las 20 horas. Y al igual que la consejera de Sanidad, defiende la decisión que tomaron en su día. Cree que el hecho de que hayan caído en picado los contagios es su mejor aval. Es una labor que ha contribuido de manera decisiva a ser una de las comunidades autónomas que en estos momentos tiene un descenso mayor, un descenso más vertiginoso. Importante ha sido el descenso en cuanto a casos, en cuanto a mortalidad, y yo creo que las responsabilidades de un punto de vista sanitario y epidemiológica, pues yo creo que no ha sido mala. A partir de ahora en Castilla y León se podrá estar en la calle hasta las 10, pero toda la actividad no esencial, incluidos los bares, deberán cerrar a las 8 de la tarde. A partir de las 20 horas no podrá abrir ningún establecimiento que no sea considerado esencial. O sea, ni de hostelería, ni comercio, ni actividades culturales, etc. Y es que la Junta, tal y como aseguraba la consejera de Sanidad ya esta mañana, no va a relajar las medidas hasta que no baje la presión en las UCIs. Y les quiero mostrar estas imágenes a ustedes y a nuestros contertulios para que vean qué es lo que pasaba exactamente en el centro de la ciudad cuando tocaban las 8 de la tarde de ese mismo día en el que el Supremo se pronunció. Pues lo van a ver a continuación, porque lo cierto es que el aspecto del centro de la ciudad era este que ven: muchísima más gente de lo habitual, incluso en una situación normal. Yo no sé si estábamos deseando, no sé exactamente con qué sentido, ¿no?, aprovechar esas 2 horas cuando probablemente un día de invierno, en una jornada normal, a las 8 de la tarde, un día cualquiera, no hubiera habido ese tránsito en la capital palentina. Bueno, eso es lo que pasaba. Sí, pues te voy a decir la verdad. Es que la gente necesita respirar un poco ya a estas alturas de la pandemia. Respecto al hecho en sí, si quieres, bueno, la verdad es que ha sido todo bastante
bueno, no sé si sorprendente, porque a nadie ha sorprendido que el Tribunal Supremo haya suspendido este toque de queda. Yo creo que no puedes estar exigiendo por parte de la Junta de Castilla y León el cumplimiento de la normativa día tras día, incluso cuando los hosteleros amenazaron con abrir, no lo hagáis, que se os va a sancionar, y luego que la propia Administración incumpla una normativa, como es el estado de alarma, que yo creo que todo el mundo daba por seguro, porque ese mismo día yo podía escuchar declaraciones de catedráticos de Derecho Constitucional y decían, esto se lo va a echar atrás el Tribunal Supremo. En ese sentido, alegan la eficacia de la medida. Hombre, yo creo que si vemos cómo ha bajado el COVID en toda España durante las últimas semanas, no creo que Castilla y León haya conseguido estos datos precisamente por esas 2 horas, de 8 a 10. Lo ha podido conseguir por otros motivos, entre ellos el cribado que se hizo en Palencia, que eso sí que es una gran medida. Pero yo dudo de la eficacia de que nos hayan metido a la gente a la calle a las 8, más que nada porque también yo creo que la gente necesita descansar mentalmente. Son días que ya era más propicio para poder estar en la calle, para dar un paseo, para relajarte. Y eso de meternos a las 8, la verdad, yo creo, a mí particularmente, no lo acababa de entender. Hablan de estas medidas, hombre, pues yo recuerdo, por ejemplo, que en octubre aquí en Palencia nos cerraron perimetralmente, lo hemos hablado tú y yo, Álvaro, bastante, este tema. En octubre nos cerraron perimetralmente, posteriormente cerraron las barras de los bares y acabaron en noviembre con unos datos pésimos. O sea que no sé qué decirte, a veces esas medidas que intenta implantar la Junta no tienen efectividad. En cualquier caso, sí que quiero destacar, yo creo que el fin no justifica los medios y la Junta de Castilla y León tiene que ser la primera que todas sus medidas se marquen dentro de la legalidad. No todo vale. Elisa. Sí, bueno, a mí me pareció desconcertante lo que acordó la Junta de Castilla y León, porque estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho de libre circulación, que es un derecho constitucional. Para limitarlo se ha tenido que reunirse en noviembre las Cortes, o sea, el Parlamento tuvieron que aprobar ese estado de alarma. Y en ese estado de alarma, en ese contexto de estado de alarma, es por eso por lo que se puede limitar ese derecho. No puede venir un presidente autonómico y de repente, por decreto, decir, bueno, pues ahora me como el derecho fundamental, me como la normativa estatal aprobada por la representación de los ciudadanos, porque a mí me parece que esto se puede hacer así. Entonces esto pues se veía venir. El abogado del Estado ha pedido una suspensión cautelar del auto, porque claro, si el Supremo se embarca en entrar en el fondo del asunto y hacer una sentencia y justificarlo, pues tarda muchísimo tiempo. Entonces, una suspensión cautelar, en principio, con los indicios que hay de la incompetencia del órgano que ha dictado el decreto en contrario a lo que se aprobó en el estado de alarma. Vamos, pero políticamente me parece incorrecto y me parece que eso no se debe hacer, y es un mal ejemplo para los ciudadanos, porque si el presidente de la Junta de Castilla y León se come las leyes, pues a ver todos los que vengan detrás, pues yo también, ¿por qué voy a obedecer yo si este no ha obedecido, ¿no? Por cierto, que desde la Consejería de Sanidad esta semana insistían en que era pronto para relajar las medidas de contención, las medidas impuestas. Lo anunciaban el martes y muy pocas horas después anunciaban el inicio de la desescalada con la apertura a partir de mañana de las provincias, se levanta el cierre perimetral y bueno, también se modifican los aforos en los centros de culto a 1/3 y no a 25 personas como estaba marcado hasta la fecha. Creo que apuntó la consejera ayer que el lunes también se podría estudiar otro tipo de levantar o flexibilizar algunas de las medidas que se están llevando a cabo. Bueno, es que es cierto, la salud es lo primero, pero también hay una salud mental, anímica, y yo creo que, sobre todo en el caso de Palencia, porque vuelvo a repetir lo mismo, Palencia yo creo que está siendo la provincia desde octubre hasta ahora con más restricciones continuamente. Luego, con más restricciones con respecto al resto. Estuvimos todo noviembre la hostelería cerrada, en octubre, como ya decía, tuvimos cierre perimetral en la capital, entonces el agotamiento es ya importante. Y es un dato, pero bueno, yo creo que también lo podrás corroborar tú, Álvaro, en el tema de las redes sociales, ¿no? Cuando los medios de comunicación colgamos una noticia
Antaño, la que venía referida a la incidencia de fallecidos, de contagios o incluso alguna declaración de sanitarios, siempre tenía muchísima repercusión, ¿no? En cambio ahora la que más repercusión tiene es la de cuando se flexibiliza una medida o, por ejemplo, las quejas de determinados sectores económicos. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que, por desgracia, ya nos estamos acostumbrando, por desgracia, repito, al tema de fallecidos, al impacto de la sanidad, pero ya el tema de económico o incluso de necesidad de que pues puedas mañana mismo poder tirar a Burgos o hacer una vida, no digo normal, pero un poco más distendida, siempre teniendo las medidas de seguridad, sí, ya es vital para la gente. El agotamiento yo creo que está siendo ya llegado a un extremo, tanto económico como psicológico, y claro, algo tendrá que hacer la Junta al respecto, sobre todo cuando otras comunidades ya lo están haciendo. Que el problema que tiene Castilla y León se llama Madrid, es decir, a muy pocos kilómetros, en frontera. Hoy salía el alcalde de Ávila pidiendo que se relajen las medidas. Es que al otro lado, lo vemos de aquí, tienen medidas menos restrictivas y los datos sanitarios pues son a la par prácticamente. Bueno, Madrid... Afortunadamente los datos acompañan, porque es verdad que la incidencia ha caído en picado. La situación en el hospital aún es difícil, es complicada, hay todavía en estos momentos 5 plantas, si no me equivoco. Y las UCI sobre todo, que habrá por supongo 20 y ocupadas tantos... por enfermos, sí, las UCI están a un 55% con enfermos COVID y la situación es complicada. Pero bueno, afortunadamente el índice de contagios baja y eso hace prever que en cuestión de unas semanas también esa presión hospitalaria vaya descendiendo. Y mientras tanto, acostumbrándonos a vivir y a medida que van vacunando también, y luego cada vez estamos más concienciados, creo, y tenemos más precaución. En estos momentos, a día de hoy, está vacunado tan solo el 4,4% de los palentinos. Decía la consejera de Sanidad que claro, que les gustaría ir más ágiles en el proceso de vacunación, pero que necesitarían recibir muchísimas más vacunas de las que reciben. 175.000 semanales para en verano estar al 70%, cuando reciben de forma semanal tan solo 40-45. Lo que pasa es que sí que es importante decir que de ese 4,5 o 6, lo que sea, la gran mayoría son los residentes de las residencias de la tercera edad, que eso sí que era vital. Era vital, porque sí. Ya no solo era por la edad, sino porque cuando lo cogía uno se expandía por toda la residencia. O sea, ahí sí que para mí se ha dado uno de los principales pasos para la lucha contra la COVID, y es que todas las residencias, todos los residentes estén vacunados, porque no era ya solo la edad que tienen, que eso ya suponía un riesgo, sino el riesgo de contagio que había en esos centros. ¿Creen ustedes, o sea, David lo apuntaba hace un momento, Elisa, que la próxima semana el gobierno regional puede incluso seguir abriendo la mano y seguir relajando las medidas? Bueno, desde el Ministerio de Sanidad se está diciendo que con muchísimo cuidado y que con muchísima prudencia, ¿no? Que están estas cepas, estas variantes del virus que son más contagiosas y que hay que mirar muy de reojo los datos. Ojalá. Creer no es una cuestión de fe, pero vamos, yo ojalá que vayamos a menos y se abra por las razones económicas, porque esto es un desastre para las familias, para muchísimas familias. Entonces, cuanto más se abra, se reinicie la actividad de todo, de la hostelería, del comercio, de la producción, de todo lo que está parado, es que es el consumo también, porque como no sales de casa no consumes, si no consumes es el círculo, ¿no? No se vende, si no se vende no se compra material. Entonces, esto, claro, ojalá empiece a caminar cuanto antes, pero cuanto antes. Sí, David. No, iba a decir que estamos hablando de las razones económicas, sanitarias, pero yo creo que también va a haber razones políticas para ir dando alguna pildorita. Es decir, el Partido Popular ha vivido una semana horribilis, por decirlo de alguna manera. ¿Una semana? Por decirlo de alguna manera, la última semana en Castilla y León ha sido complicada. Más horribilis, sí. Y yo creo que ya tienen la sensación política, que seguramente a lo mejor la menos importante, pero bueno, ya es un elemento más, de que esto lo tienen que ir aflojando porque la gente se les está echando encima. Concretamente, a las 8 de la tarde de hoy hay una manifestación de hosteleros frente a la sede del Partido Popular de Palencia. Entonces, son elementos que inducen a pensar de que a lo mejor
Dice, esto no puede seguir así, tanto desde el punto de vista sanitario, económico, pero también es elemento político. Después hablaremos de los sectores más afectados y hablaremos en concreto de la hostelería, también de las ayudas que el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa para intentar paliar los daños. Después pondremos sobre la mesa las cifras y les pediré su valoración, pero antes de cerrar este primer bloque sí que me gustaría que hicieran una reflexión sobre cómo están viendo el periodo el proceso de vacunación en Palencia, muy desigual por comunidades, tampoco sabemos exactamente qué factores distinguen en cada comunidad para que, teniendo proporcionalmente las mismas, haya estos ritmos de vacunación tan distintos. En Palencia esta semana, el jueves, ayer mismo se empezaba con los grandes dependientes, hoy se ha continuado. Dicen desde la Junta que probablemente, aunque sin poner una fecha sobre la mesa, a partir de la próxima semana se empiece a vacunar a los mayores de 80 años, que por cierto en otras muchas comunidades autónomas ya han comenzado a vacunarles. Castilla y León en este caso no. Tenemos tantos modelos de vacunación como comunidades autónomas, aunque se diga desde el Gobierno central que hay un plan que hay que seguir. No sé qué sensaciones tienen ustedes. Pues será una cuestión de organización o de desorganización, depende, yo creo, ¿no? Porque si las vacunas que se suministran desde el Gobierno central son proporcionales a la población, ¿no? Entonces, si en unas poblaciones se avanza más, pues es que se organizan mejor, tienen más personal o tienen, no sé, otro tipo de programa de vacunación, vamos, pero eso ya sabemos que en unos sitios se funciona mejor que en otros. Yo hace tiempo que llevo viendo en la televisión que en Andalucía, por ejemplo, pasan con el coche y van vacunando a la gente mayor, ¿no? O sea, llevan a la gente mayor en coche y les van vacunando desde la ventanilla del coche. Ayer, Elisa, pero eso ya hará que lo han puesto 8 días. Ayer, Elisa, más. que se vacunaba a los grandes dependientes en Palencia. Sí, el punto de sí. vacunación se ha instalado en la capital, en la Puebla, y había grandes dependientes que se acercaban por sus propios medios al punto, en silla de ruedas, andando si podían, y les vacunaban, pero también vimos que había usuarios, grandes dependientes, que iban en coche y se les vacunaba desde el mismo vehículo. Bueno, hay que poner un poquito las cosas fáciles, ¿no? Sobre todo a la gente que tiene dificultades, ¿no? Claro, yo supongo que la semana que viene, si empiezan con los de 80, pues habrá mucha gente que no se puede ir hasta allí a desplazar, entonces, pues oye, alguien familiar o alguien le lleva y por la ventanilla se lo ponen. Pero es cuestión de agilizar, yo creo. No sé si será cuestión de personal, que falta personal. No están contratando a nadie. Aquí no están contratando. Creo que es más bien falta de vacunas, ¿no? Daba la consejera, que lo habéis puesto hace unos instantes, los datos, y la gente dice, ahora van a llegar más vacunas y tal, pero yo, como suelo ser pesimista en esta pandemia y tengo la teoría de todo lo que podía salir mal, ha salido mal, pues seguro que pasa algo. O sea, ¿le cuesta creerse que este verano vaya a estar el 70% de la población vacunada? A ver, ¿no? No puedo afirmarlo porque yo no sé, yo no tengo contacto directo con Pfizer, con Johnson & Johnson, con AstraZeneca, pero a mí me resulta difícil pensar que en verano podamos estar vacunados, llegar a esos parámetros. Más que nada porque siempre surge cualquier problema. De hecho, se inició el proceso de vacunación, Pfizer recorta ya las vacunas, siempre... Pero están saliendo vacunas nuevas, porque está la Oxford, sí, la no sé qué, pero hasta la que Johnson, o sea, que quiero decir que debe ser una vacuna que tampoco es que tenga una patente como, sí, lo que como pasa... la del SIDA o cosas de estas, ¿no? Entonces, cada vez hay más laboratorios que han adaptado su sistema de producción para poder fabricar esta vacuna. Cada día nos están hablando de una nueva, incluso adaptadas a las nuevas cepas, la británica, la africana. Lo que sí que me parecería interesante, porque es que cada día sale un sector que se considera esencial, ¿no? Lo que sí, tal, los sanitarios y eso es vital, sí, no, vamos, eso lo damos por descontado, sí, pero quiero decir que están saliendo muchas profesiones, que si al principio decía agricultores o profesores y tal. Yo, que llevo a la teoría que mejor que lo hagan por edades. De hecho, eso parece que es lo que va a ocurrir. Esta mañana en la Comisión de Sanidad la consejera eso decía, ¿no? Que una vez los sanitarios que son fundamentales, que nos dejemos de tal, porque al final todo el mundo se va a creer, y es cierto, todos somos esenciales en una sociedad. Yo creo, digo, mira, que empiecen por arriba y vayan bajando de 80 a 90, de 80 a 70,
porque creo que va a ser la única manera de que, bueno, además que así también me conviene a mí, que yo estoy en mi mediana edad, pero vamos, ya en serio creo que va a ser lo mejor, porque al final eso de determinar quiénes son esenciales una vez ya vacunados a los sanitarios, que eso será, por supuesto, va a ser un poco complicado. Bueno, pero han incluido los dentistas, bueno, son sanitarios, los protésicos, los logopedas, o sea, toda la gente que trabaja con la boca sin mascarilla, ¿no? Sí, todo el mundo que ha dicho tal tiene todo el mundo razón, o sea, no estoy diciendo que no sean esenciales, pero quiero decir que al final va a ser tan complicado determinar quiénes son... Sí, después de estos esencialísimos, ¿quiénes son los siguientes un poco menos esenciales, ¿no? Claro, son muy esenciales los cajeros de los supermercados, las cajeras de los supermercados, porque si no hay cajero no podemos comprar comida, y si no comemos es muy esencial comer. Es esencial del todo. Y el transportista es esencial, que son los que nos están trayendo la mercancía. Entonces, claro, es tan difícil determinar, bueno... Pero además luego donde haya un índice alto de posibilidad de contagio, porque en la caja de un supermercado hay una posibilidad de contagio inmensa. Ayuso, fíjate y la de un agricultor que se sube en su tractor y trabaja en el campo, las posibilidades de contagio son las que tenga en su casa. Por ejemplo, Ayuso proponía que fueran los camareros y los taxistas. Entonces, te quiero decir, como vas a ser un reino de taifas de cada uno propone una cosa... Los taxistas pues también tienen mucho riesgo, claro. Un año de pandemia ha transcurrido, pues bueno, aproximadamente. Se cumplirá a mediados de marzo el año desde que se declaró el primer estado de alarma, y esta semana, pues prácticamente un año después, es cuando el Ayuntamiento de Palencia ha decidido poner sobre la mesa pues un plan específico de rescate para paliar los efectos que pudiera tener sobre la economía de la ciudad la pandemia. Bueno, hay 1 millón de euros planteados y hay una pequeña cantidad, una parte destinada a ayudas directas, que era realmente lo que exigían y reclamaban, pues, sobre todo aquellos que no han podido abrir sus negocios o que lo han hecho a medio gas. Finalmente se habilita una partida de ayudas directas de 170.000 euros, repartida de la siguiente manera. 100.000 euros serán para aquellos establecimientos hosteleros que no hayan podido trabajar durante este año 2021 como consecuencia de la pandemia, y se excluye a aquellos que hayan podido poner terraza. Es tan solo para aquellos que no han podido abrir su negocio y han tenido que suspender su actividad de forma íntegra. Se habilitan 50.000 euros también para hoteles y agencias de viaje, y otros 20.000 euros más para gimnasios y centros deportivos. Hay otras medidas, como por ejemplo renovar las facilidades para que aquellos afectados puedan contratar un préstamo ICO, se les financian los intereses, o se han habilitado 200.000 euros para vales de compra en el comercio palentino. Resumimos estas medidas y hablamos sobre ellas. Un plan de actuación de 1 millón de euros que, como digo, recoge las ayudas directas para quienes no pueden trabajar. Van a ser unas ayudas directas de 800 euros a aquellos establecimientos de hostelería que ni siquiera han podido disponer de veladores, es decir, a todos aquellos que han estado cerrados obligatoriamente, incluido el ocio nocturno, por ejemplo. Más o menos van a ser unos 100.000 euros lo que se va a hacer con estas pequeñas ayudas, o grandes, dependiendo de las circunstancias. En este caso creo que son importantes. Es el pilar que sustenta el plan transversal que busca amortiguar el impacto de la COVID en la economía palentina. Con el objetivo de apoyar al tejido socioeconómico más afectado por el COVID. Se quedan fuera, por ejemplo, los hosteleros que sí hayan podido instalar terraza, pero se incluyen alojamientos y agencias de viaje, 50.000 euros para ellos. En el caso de los alojamientos turísticos, la cantidad destinada se hará atendiendo a la capacidad hotelera, es decir, al número de habitaciones. Y en el caso de las agencias de viajes se destinará una cantidad fija, la cual ascenderá a los 800 euros por agencia de viaje. También centros deportivos y gimnasios. Con una cuantía de 800 euros a cada uno de ellos. Intentaremos en todo momento que, para aligerarlo, se tramiten de manera directa por el Patronato Municipal de los Deportes. 1 millón de euros, suficiente, dicen, para cubrir todas las solicitudes, que es hasta donde en este momento el Ayuntamiento puede llegar. No hay que crear, dicen, falsas expectativas. El Ayuntamiento está haciendo, y esto es una muestra de hoy, y donde han participado todas las concejalías, está haciendo todos los esfuerzos posibles. Pese a todo, no se descarta, tras echar cuentas y se conozcan los remanentes del presupuesto, que haya más ayudas en el futuro. En el remanente libre destinaremos todo lo que podamos, todos los esfuerzos que podamos, a financiar ayudas para las empresas que tengan actividades restringidas o que hayan visto mermada su capacidad
de trabajar. 1 millón de euros en el que se incluyen estas ayudas directas y otras tantas medidas, entre ellas eximir a los más afectados de determinadas obligaciones tributarias como la tasa de basuras, más ayudas para financiar los intereses de los préstamos ICO y cheques de consumo para gastar en el comercio palentino por valor de 200.000 euros. Bueno, primero les voy a preguntar a nuestros contertulios qué le parece este paquete de medidas, este plan que ha diseñado el Ayuntamiento de Palencia, y después en concreto a Elisa Docio, que ha sido concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Palencia, le voy a preguntar qué le parece, porque dicen desde la Concejalía de Hacienda, desde el Ayuntamiento de Palencia, que es todo lo que se puede hacer en este contexto, teniendo en cuenta los techos de gasto, hay que esperar a ver qué pasa con los remanentes, si le parece que son valientes o si cree que el Ayuntamiento de Palencia podía haber hecho más, como algunos colectivos le exigen. Se lo voy a preguntar después. Antes, vamos con la valoración del paquete como tal. David, ¿qué le parece? Pues yo tenía en cuenta lo de Elisa, que había sido concejal de Hacienda, digo, porque seguramente nos pueda aclarar algunos Claro, eso remanentes. es. Pues en primer lugar, ya de forma genérica de todas las administraciones, Álvaro, seguro que recuerdas cuando tuvimos esa tertulia en verano, yo es que soy muy pesimista con esta cuestión de la pandemia. Ya te veo. Y entonces yo siempre recuerdo que dije que una cosa era la previsión sanitaria o las medidas sanitarias y otra debía ser las medidas económicas. Tenía que haber un plan. Porque yo quiero que nuestros espectadores sepan que los hosteleros o los diferentes sectores no piden abrir por abrir, o sea, ellos están dispuestos a cerrar, pero siempre y cuando se les compense. Bueno, aquí nunca se ha hecho una previsión económica. De hecho, a día de hoy, a nivel nacional, regional, municipal, pues bueno, no se ha tenido en cuenta si usted le obliga a cerrar, usted recibirá tanto. En este sentido, yo creo que las administraciones se pensaban que esta pandemia se acababa en septiembre. Esa es la realidad. Se pensaba que acababa en septiembre, bueno, tal, habrá alguna medida y que la vida se iba a recuperar. La prueba ha sido que no. Y en esas estamos ahora mismo, con el agua al cuello muchos sectores. Yo tengo la sensación de que el Ayuntamiento ha tomado esta decisión, no sé si ha podido haber discrepancias, pero que sí que ha podido haber una parte del equipo de gobierno que ha dicho, hasta aquí hemos llegado porque esta gente ya no aguanta con nuestras palabras, necesita hechos. Y seguramente, si estas propuestas se las llegan a haber hecho, vamos a poner en el mes de noviembre, pues estoy seguro que hubieran sido mejor recibidas por los sectores que ahora, cuando ya es que necesitan mucho más dinero para poder subsistir. Si el Ayuntamiento hubiera tenido algún gesto, algún cariño, por decirlo de alguna manera, con estos sectores en noviembre y no dilatarlo tanto, pues seguramente hubieran sido mejor recibidas. Yo, por lo que puedo hablar con los sectores afectados, pues todos consideran que están decepcionados con las medidas. Vamos a escuchar a los hosteleros después, Frechi. Entonces, después, David, escucharemos a no los avanzo hosteleros. nada más. Es lo que quiero decir. Yo creo que llegamos tarde porque estas mismas medidas, hace 2 o 3 meses, hubieran sido muy bien recibidas y entonces ya hubieran apuntado directamente a la Junta y al Gobierno, pero a día de hoy hay sectores que necesitan muchísimo más. Hablamos de los hosteleros, las agencias de viaje han facturado un 93% menos. Porque esos pueden estar abiertos, pero ¿para qué? ¿Te van a vender un billete a Aguilar de Campo? Ya me contarás tú, ¿qué negocio? Elisa. Y hoteles también, claro, que están... Yo como gesto, bueno, es un gesto, porque vamos, lo que se llama dinero no es dinero, porque eso no va a resolver la vida a nadie. Puede que de todas esas medidas que han comunicado, la más aceptable sea que paga los intereses de los préstamos ICO durante un año. Entonces eso, pues bueno, puede ser un respiro porque... Bueno, es una medida que se puso ya en marcha el año pasado, tanto Ayuntamiento como Diputación, era compensar con los intereses de esos créditos ICO, esos intereses les pagaban las administraciones, tanto Ayuntamiento como Diputación. Este año han decidido prorrogarlo. Tampoco es una medida que guste en exceso a los sectores afectados porque no pueden hipotecarse más. Ya. No pueden hipotecarse más. Los créditos hay que devolverlos después. Lo que no se paga es el interés, pero el crédito hay que devolverlo. Pero bueno, luego todo esto para ayudar, fomentar, no sé qué, no sé cuál, todo esto es así como muy abstracto, porque luego, vamos a ver, ¿qué sectores son los perjudicados? No es perjudicada una mercería, no es perjudicado, o sea, desde el confinamiento ha habido cantidad de sectores perjudicados, o sea, pero cantidad, porque vamos a ver, los bares no abren, los restaurantes no abren, pero es que
los restaurantes venden lechazos, los restaurantes venden pescado, los restaurantes venden bebidas, vino, venden muchas cosas y entonces es una cadena. O sea, dice, los hosteleros no venden, pero es que los hosteleros, al parar los hosteleros se ha parado todos los sectores económicos. Entonces, luego yo ese reparto de ese dinero a mí me parece que va a ser dificilísimo de hacer y va a ser un foco de conflictos, porque todo el mundo va a levantar el dedo y va a decir, es que yo también soy un sector perjudicado, porque aquí ha salido perjudicado todo el mundo, los taxistas y todo lo que se mueve en la ciudad. No lo sé, a mí me parece que es pues eso, un gesto. Dice, vamos a repartir 1 millón, pues vale, bien, no lo sé. Yo no estoy ahora al día en cómo está el presupuesto municipal, porque claro, no tengo acceso a ello. Pero vamos, a lo mejor se podía haber hecho otras bases de partidas, haber conseguido más, pero bueno, claro, es fácil decirlo desde aquí. Ahora, como medida, yo cuando lo he visto así a toda plana en los periódicos, digo, ¡ay, qué bonito! Pero luego de llegar uno a uno a todos, que 800 euros, pues está bien, 800 euros. ¿Qué hace con solo para el que haya cerrado de forma total, sí, íntegra. Sí. Por Haya tenido que ejemplo, clausurar su actividad total. El que no ha tenido terraza, ¿no? Ese le dan 800 euros y se queda como viendo llover, porque ¿qué hace con 800 euros? O sea, que está bien, no van a decir no lo quiero, pero vamos, que no resuelve nada, o sea, que no resuelve nada, que es bonito la iniciativa y está bien como gesto, pero vamos, no le veo yo la gracia, porque sobre todo ahora dice que les eximen del cobro de basuras, normal, si no han hecho basuras la tasa se cobra por un servicio que se presta, si el servicio no se ha producido, pues es normal que se exima. Ahora, luego resulta que si les van a cobrar las terrazas que les han dejado ampliar en los espacios de aparcamiento, pues entonces ¿en qué quedamos? O sea, además de la terraza, los que tenían terraza, además de la terraza que tienen, cuando les han dejado ampliar porque estaba cerrado el interior del bar, ahora van y se lo cobran, dice que se lo van a cobrar. Entonces, tampoco supone ninguna ayuda. Si van a recaudar más por un lado y le van a eximir la basura, pero les van a cobrar lo poco que han podido tener abierto a saltos. En cualquier caso, a mí sí que me gustaría recordar, o sea, el ayuntamiento, el de Valladolid o el de Tariego, el de Ventebaños, no es quien tiene que sacar a los empresarios de esta situación. Aquí hay dos grandes administraciones que son Junta de Castilla y León, que es la que decreta los cierres, y Gobierno, que pregúntales qué mes de enero han tenido pagando autónomos, pagando seguridad social, pagando muchas cosas. Bueno, ahí el Gobierno adoptó una medida estupenda que es la de los ERTES. Ya, pero el ERTE ayuda al trabajador, pero no al empresario. Pero ha sido festejado por los empresarios también, porque es que si no, por supuesto, eso ya sí que hubiese sido una debacle. Eso está claro. O sea, que dentro de lo que hay, hacerse cargo con los ERTES de los trabajadores es un paso muy importante, por lo menos es un gasto menos. Sí, eso está claro, Elisa, pero son las dos grandes administraciones que tienen que ponerle el dinero, Junta y Gobierno. De hecho, hoy Abel Caballero, el alcalde de las luces navideñas, lo ha dicho bien claro, que pague el que cierre, el que decreta los cierres. Es decir, que en este caso señala a la Comunidad Autónoma de Galicia. No, pero en la medida que se pueda no cobrar, o sea, no recargar más, no gravar más, me refiero, ¿no? O sea, porque si grabas todavía más en una situación ruinosa, pues entonces no estás ayudando nada. Ese es el gesto que tenía que haber tenido el ayuntamiento hace tiempo. Vas a repartir 1 millón, ¿y qué? Hombre, yo comprendo que los impuestos no se pueden perdonar, porque hay una ordenanza que regula cómo tiene que ser. Pero bueno, se puede compensar eso con una subvención, pero compensarlo. Y de no cobrar más por donde antes no se cobraba. Les decía hace un momento que hemos recogido la opinión de los hosteleros, en este caso representan a la plataforma de afectados de la hostelería de Palencia, una plataforma que se creaba además recientemente, pero que tiene ya 700 asociados en la capital y en la provincia. Y bueno, pues esto es lo que opinan de las ayudas del ayuntamiento y de las medidas de la Junta y del Estado. Escuchen. Las ayudas anunciadas por el ayuntamiento, dicen los hosteleros, siguen sin solucionar el problema. No es que sean poco valientes, es que se atreven a decir, inexistentes. 800 euros, ¿a ti qué te parece en
en un negocio en el que se sigue pagando eso. Hasta el día de hoy se ha seguido pagando impuestos, seguros sociales, luz. Y es que además tampoco van a llegar a todos, porque los que hayan puesto terrazas se quedan fuera. Muchos que han mantenido las terrazas abiertas tampoco han sacado rendimiento a sus negocios y han seguido generando más gastos de los ingresos que han producido. Así que esas ayudas anunciadas por el consistorio llegarán tan solo a un 10% de los hosteleros. Un 10% de los establecimientos serán los que las puedan cobrar y solicitar, pues una tirita que se pone. El enfado continúa también con la Junta de Castilla y León por establecer el cierre a las 8 de la tarde. Si el Tribunal Supremo tumba un toque de queda que a su juicio es ilegal, no entendemos por qué ellos delimitan esa hora. Siguen poniendo piedras encima de nosotros. Y van más allá, piden a la Fiscalía que actúe de oficio al haber visto vulnerados sus derechos. Instamos a la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado, que en la labor de sus funciones entre de oficio en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos, que proceda a la imputación del presidente y vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Además, los hosteleros de Palencia, enfadados, han decretado como personas non gratas en sus establecimientos al presidente y vicepresidente de la Junta. Así están las cosas. El sector hostelero, pues no sé si el vaso está ya a punto de derramado, ya no sé en qué está. Fíjate, sí que me gustaría que mucha gente, y es cierto, lo principal, y queremos dejarlo claro, porque la gente dice, no, estos dicen, no, lo principal es la sanidad, ¿vale? Y las situaciones dramáticas. Pero sí que me gustaría que mucha gente tuviera la oportunidad, como quizás hemos tenido los medios de comunicación, yo hablando con algún profesional de la hostelería, algunos de estos representantes o de gimnasios, de hoteles, te estremece escuchar su situación, de verdad. Las historias personales de cada uno sí. Te estremecen. O sea, ya sé que lo más llamativo, y es cierto, es la sanidad, pero escuchar a esta gente diciendo, me está ayudando mi familia, es un negocio que llevo no sé cuánto tiempo, voy a tener que cerrar, no tengo para comer. Ojo, es que es dramático, que es dramático. ¿Es dramático la sanidad? Por supuesto, lo fundamental, pero me gustaría que mucha gente escuchara a estos empresarios de diferentes sectores que te contaran su situación personal. Porque a mí, como nos pasará a muchos profesionales de los medios, se te calan mal los pies. Sí, es cierto. Ha habido una sentencia muy curiosa del juzgado número 7 de aquí de Palencia. De instrucción, el gimnasio Spartan Gym, ¿verdad? El otro día lo contábamos en las noticias de la 8. Muy curiosa porque el juez ha dejado en suspenso el desahucio por impago de rentas y luego se lo ha aplazado hasta que empiece a producir, o sea, a ganar dinero, y además le ha reducido la renta mensual durante unos meses hasta que, no es que se la perdona, sino que se lo aplaza todo. Pero vamos, pero bueno, está justificada porque dice que como en este momento no se está haciendo uso del local y no está sirviendo al fin para el que se arrendó, pues entonces que no se le puede desahuciar. Y puede porque es una situación extrema. Elisa, ¿verdad? Que puede sentar precedente y crear jurisprudencia. Bueno, veremos a ver. Que llegar al Supremo para eso, pero bueno, está ahí. Veremos a ver si hay. Es una sentencia que, bueno, es curiosa. Sí, el problema es que muchos negocios no van a poder reiniciar. Remontar, ¿tú crees? Yo creo que hay muchos negocios que no van a tener la capacidad de reiniciar porque se le ha acumulado, la gente dice los créditos, como si te lo dieran y no lo tienes que devolver. Bueno, pero la hostelería, yo pienso que ahora, yo soy muy optimista porque ahora que ya empieza a hacer bueno, para la hostelería, sobre todo para la hostelería de exterior, va a ser una época dorada porque vamos a salir todos catapultados a las terrazas. Ahí te voy a dar la razón y voy a ser positivo. Yo creo que hemos tocado un poco fondo. En esta época, porque las terrazas en diciembre, que hemos estado ahí encogidos en enero, ¿no? Pero ahora ya que empieza a salir el sol, que ya los días son más largos, así que abran las terrazas, vamos a salir a consumir además todo lo que no hemos gastado. Nos hemos dado un paseo por las obras del Parque de Jardinillos, que van a estar terminadas en breve. Bueno, 2 meses más tarde de lo habitual, es un retraso asumible realmente. En torno a mayo abrirán en principio las puertas de este nuevo parque. Hemos querido darnos un paseo por el interior, por lo que hay hecho
hasta este momento para intentar que os juzguen ustedes por ustedes mismos, porque bueno, hay quien critica ya que hay demasiado asfalto, pocas zonas verdes, que esto se puede convertir en un segundo salón. Bueno, pues esto es lo que hay hasta la fecha realizado en los jardinillos. Después lo analizamos. Quien dice que esto es un segundo salón es que o no conoce el proyecto o no tiene los conocimientos suficientes para decir lo que dice. No nos tenemos que precipitar a la hora de valorar el estado actual, porque cuando las obras están sin terminar todavía no disfrutamos, no vemos la esencia de cómo va a quedar. Ese es el mensaje que lanzan desde el ayuntamiento: no aventurarse, porque los nuevos jardinillos tendrán un 10% más de zonas ajardinadas. El proyecto final tiene un 10% más de superficie no dura, no pavimentada. O sea, quiero decir que hay más zona verde o ajardinada de la que tenía en su día. Y estará pensado para que lo puedan disfrutar todos los palentinos. Se va a ver un parque mucho más abierto, mucho más visitable, mucho más seguro sobre todo. Una vez terminada la obra, el siguiente paso será instalar una cafetería en el bulevar principal. La zona de cafetería, como veis que está aquí, está próxima a la zona de juegos, que es esa es la zona de juegos. Ojalá esto funcione bien y tengan que poner 100 sillas y mesas para que la gente lo use con ganas. Esa zona, que ahora aparentemente está pavimentada, es un estanque sobreelevado para evitar un poco riesgos. Y el ayuntamiento mantiene que la segunda fase del proyecto, que será unir el parque a la calle Mayor, es tan importante o más que la reforma en sí. Conectará la calle Mayor con un nuevo espacio abierto, un nuevo parque, ya no es solo un parque, es una plaza abierta, lo que era el origen de Jardinillos. Eso sí, la borrasca, Filomena, la nieve y la pandemia van a retrasar unos 2 meses la obra. Si se amplían un par de meses, pues será a finales de mayo. Así que previsiblemente los palentinos podrán disfrutar del nuevo parque de Jardinillos de cara al verano. Bueno, al margen del debate de la tala de los árboles, ya saben que había intención de eliminar una serie de ejemplares de árboles que estaban plantados en esa zona y que finalmente pues no se podrán quitar porque así lo han decidido las autoridades judiciales. Y al margen del debate de si era o no necesario reformar el Parque de los Jardinillos, que son dos debates importantes, no digo que no lo sean. Bueno, sí que les quería preguntar a nuestros contertulios sobre el proyecto que hay sobre la mesa, esto que ven, qué les parece, y si hay que dar un voto de confianza al equipo de gobierno, al Ayuntamiento de Palencia, y vamos a esperar a ver qué pasa antes de sacar todas las uñas y ponernos a criticar si hay mucho o poco cemento. Elisa, habla tú, que David. yo no lo conozco. Te iba a decir que desde hace décadas en Palencia hay dos tipos de obras: las que no se ejecutan, tipo nuevo hospital, soterramiento o palacio de exposiciones, que son la mayoría, ¿no? Y las que se ejecutan y se ejecutan mal, que es tema, por ejemplo, Lecra, o bueno, quiere decir que se ejecutan mal o que no acaban de gustar, ¿no? Bueno, vamos a ver, una de las buenas... El crack, desde luego, bien hecho no estaba, porque si no, no hubiera tenido los problemas que ha tenido, vamos. Pero eso, ¿por qué no se pide la responsabilidad de CENAD? Es que en las administraciones el contratista, el constructor, siempre tiene 10 años de responsabilidad. Ninguna administración pide la responsabilidad de CENAD. Sí, se lo han pedido al Ministerio, ¿sí? Lo que pasa que... No, al Ministerio no, al contratista, bueno, al constructor. En este caso fue el Ministerio el que pagó parte de la obra, quien tenía que reparar los daños. 50%. Una de las cosas que ha tenido estas medidas restrictivas es que a los palentinos pues, nos ha dado por pasear mucho y no deja de ser un atractivo interesante en las obras de los jardinillos, como ha sido mi caso. Como los jubilados. Como los jubilados, exactamente. Entonces aquí, oye, pues quieras o no, vas a pasar por ahí en algún momento cuando te haces tu ronda. Y oye, pues yo los paseos que me he dado, pues he pasado por allí. Sí que es cierto que impacta porque, bueno, ves ahora mismo mucho cemento, por decirlo de alguna manera. Facundo Pelayo lo ha apuntado, que hay que esperarse al final de las obras. Es más, nosotros en nuestra casa en Onda Cero hablamos con él y nos decía que íbamos a estar orgullosísimos de esa obra. Yo no sé si será para tanto, tengo que decir que eso os pone un listón como muy, muy alto. Yo no tengo una valoración de lo que hay ahora porque, bueno, sí que es cierto que lo ves y te resulta chocante, ¿no?, a la vista y sobre todo en comparación con la estructura que había anteriormente. Yo he visto el proyecto en el papel, como lo hemos visto el resto de los palentinos, o en especial los medios de comunicación. Claro, el papel todo lo aguanta, como se suele decir, ¿no? Vamos a ver de qué manera finaliza.
Sí que hay algunas cosas que, bueno, pues te pueden llamar la atención, ¿no? Dices, bueno, pues a lo mejor un poquito más de sombras, ¿no? En esa explanada tan grande, porque claro, en agosto tiene que ser duro. Como la catedral, la plaza de la catedral. Pero bueno, yo no tengo una opinión con lo que veo ahora, porque es cierto que, bueno, no deja de ser una obra, nunca mejor dicho, en obras. O sea, que no podemos hablar. Bueno, como es la única obra, parece que se va a hacer este ayuntamiento y la que hizo el anterior y el anterior, es decir, que llevamos ya 8 años sin obras en la ciudad desde que gobierna el Partido Popular, pues entonces tendremos que mirarlo con lupa. Yo no me he dado un paseo por allí, solo he visto por fuera las vallas y no puedo opinar, pero bueno, ya opinaremos en su momento, pero sí que va a llamar la atención por eso, porque es la única obra de la que se puede hablar últimamente en la ciudad. Lo que va a ser, y eso sí que, porque esto al final, bueno, será un parque, pero lo que sí que va a ser, yo creo, lo más importante a nivel del propio funcionamiento de la ciudad va a ser la conexión entre los Jardinillos y la calle Mayor. Ahí eso sí será el siguiente paso de esta obra, ¿no? Sí, todavía por definir cómo se hará. Es lo más complicado y seguramente es lo más que sí que puede cambiar el funcionamiento de la propia ciudad, a nivel de circulación de tanto de vehículos como de peatones. Yo creo que ese es el gran reto, de qué manera se va a hacer, porque es muy complicado, difícil. sí. Había muchas propuestas, pero bueno, había desde pasarelas, me parece, ¿no, Álvaro? Recordamos. Había incluso un proyecto inicial con 2 alturas, que finalmente se desechó y bueno, yo creo que se está pensando en cómo conseguir que el visitante que llegue a Palencia se baje del AVE, acceda a un parque, en principio, que esté mejor mantenido y en mejor estado que los antiguos Jardinillos y que pueda convertirse en la vía de entrada directamente a la calle Mayor para que todo tenga cierta uniformidad. Ese es el proyecto que hay de fondo, aunque esto es de momento la primera parte. La segunda, como decía David, es la realmente difícil de diseñar, al menos, ¿no? de pensar. Me parece complicado. Vamos. Valencia es alargada, cualquier cosa que cortemos es imposible. Sí, no sé, porque además no se quiere cortar la circulación. No, entonces tiene que ser sin cortar, ¿no? Creo, Álvaro. Se quiere mantener la rotonda en principio, se había pensado también en un momento moverla para modificar el tráfico de alguna manera, pero tampoco había de momento nada Es que ahí decidido. no se pueden hacer túneles, porque Supongo que ahí hay muchas canalizaciones. Y de hecho hay un túnel. Yo me acuerdo que se habló cuando estábamos cuando el gobierno de Leodoro, de hacer un aparcamiento subterráneo debajo de esa rotonda, pero es tal el cruce de canalizaciones de todo, de la ciudad, de todo, eléctricas, de residuales, de agua, que aquello era imposible de ese es excavar. el gran reto, porque sí que es cierto que cuando uno baja de la estación, que los Jardinillos necesitaban un lavado de cara y muchas más cosas, no tiendes a cruzar los Jardinillos, sino tiendes a meterte por la izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Te resultaba un parque incómodo y luego además el cruce, esperar. Entonces yo creo que también eso intentará facilitar que tú salgas de la estación y vayas todo directo, como bien ha apuntado Álvaro, hasta la calle Mayor. Veremos a ver. A mí me parece complicado, pero... Es complicado. Bueno, veremos a ver cómo lo van desarrollando. Antes de terminar, muy brevemente, para hablar del asunto nacional en este caso, está en todas las portadas, en las imágenes como estas que van a ver ya a continuación, que les queremos mostrar, han dado la vuelta al país, incluso la vuelta al mundo, desafortunadamente. Bueno, disturbios, detenciones en Madrid, en Barcelona, bueno, pues fruto de las concentraciones de apoyo al rapero Pablo Hasél, concentraciones que han dejado ya muchos heridos, que han dejado muchos detenidos. Recuerden que es el rapero que ha tenido que entrar en prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona. Bueno, un hecho que ha causado una tormenta de reacciones en la calle absolutamente impresentables, como esas que están viendo, pero también muchas reacciones políticas de todo tipo, y queremos que presten atención a este tuit que publicaba en sus redes sociales pues recientemente el señor Echenique, bueno, diciendo eso que están leyendo, ¿no? O sea, les ponemos en contexto, si hay un partido que está señalado por alentar estas protestas, pues a raíz de ese Twitter ha sido precisamente Unidas Podemos. El portavoz en el Congreso, como decíamos, Pablo Echenique, publicó esta publicación de apoyo a las concentraciones, el primer día de concentraciones, cuando ya se habían producido destrozos en Madrid y en Barcelona.
bueno, tanto PP como Ciudadanos señalan al PSOE por consentir que sus socios de gobierno no condenen la violencia, o todo lo contrario, que es más bien lo que parece que se sugiere en ese tuit en el que se apoya directamente a los violentos que estaban causando estas protestas. Ese es el panorama difícil, complicado que hay ahora en Cataluña. Bueno, y en otras muchas comunidades autónomas ha habido protestas también. Impresentable de todo punto. O sea, aquí hay varias cosas, varios factores veo yo. Punto número 1. Ese hombre no es un rapero, es un delincuente profesional. Es un delincuente profesional que yo no sé por qué nos hemos dejado embaucar con el título de rapero, el cantante, y eso es lo de menos. Eso es un disfraz que se pone para venderse, pero en realidad es un violento, agresivo, ha sido condenado por lesiones, por destrozos, se le han caído indemnizaciones de 12.000 euros, de 30.000 euros, o sea, acumula condenas de lo lindo, o sea que es un delincuente. No es un artista, como quieren presentarnos. ¿Qué cree que pueden ver toda esa gente que se concentra y que se manifiesta? Esa gente está pasando. Este hombre ¿Qué ven en este hecho, en este acontecimiento? También tienen una condena también se le fichó en una protesta a favor de Puigdemont. Entonces, yo creo que en Cataluña se está entrelazando, todo esto que está pasando en la Plaza Sant Jaume, se está entrelazando el independentismo, que están quemados, la cantidad de gente que hay en Cataluña, gente joven que trabaja en la hostelería y que vive de la hostelería, que llevan un año sin trabajar, porque vive del turismo, porque aquellas zonas viven del turismo, y entonces hay gente que trabaja medio año y otro medio año cobra el paro porque son fijos discontinuos. Entonces hay una tensión económica tremenda, se une la tensión política de los independentistas, y yo, fíjate que es una cuestión, una apreciación personal, pero yo creo que al no haber fútbol, también hay mucha gente que está concentrando la ira, porque lo de ir al campo y poner verde al árbitro, eso libera mucho. Y entonces ahí hay un cúmulo de circunstancias que están creando una violencia acumulada. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que han cogido a este como emblema de poder. Ahora, eso no es de recibo, y el Echenique, eso no tiene nombre. Porque la manifestación, hay unos conductos para manifestarse, se solicita y se hace una manifestación pacífica. La violencia nunca está justificada. De momento, nadie de Podemos ha condenado los actos violentos, por muchas veces que los periodistas hayan insistido en la pregunta a diferentes altos cargos del partido. Podemos en este gobierno no sé, David. Es una pesadilla, una pesadilla. Una frase Nos queda muy poquito tiempo para ir concluyendo. De Chapu Apaolaza, que trabaja a nivel nacional con nosotros, que dijo son los ministros de Padrón, que un día son ministros y otro oposición. Y es tal cual. Bueno, yo rápidamente diría, a mí me parece una sociedad esperpéntica cuando queremos hacer de Hasél casi un Nelson Mandela. Me parece ya bastante esperpético. Yo no me voy a meter ya en el tema jurídico, que eso hay gente, como puede ser Elisa, que lo puede explicar mejor. Me voy a meter al tema de la idea. Aquí se está hablando de libertad de expresión. Y es mentira, porque no es libertad de expresión. Porque aquí lo que se está defendiendo es mi libertad de expresión, pero no la tuya. Es decir, cuando alguien defiende la libertad de expresión, no solo tiene que defender la suya, sino que incluso tiene que defender la de la persona que piensa al contrario. Claro. Es decir, por ejemplo, Pablo Iglesias boicoteó un acto de una persona que era Rosa Díez en una universidad porque no le gustaba. Y esa libertad de expresión no vale. Te diría más, o sea, yo creo que cuando a alguien se le llena la boca la libertad de expresión, decir, no, majo, tú aquí estás defendiendo tu libertad de expresión, pero tú te comportarías igual, si vamos a poner el Pablo Hasél fuera del otro extremo ideológico, ¿defenderías que se pudiera expresar? La respuesta es bien sencilla, ¿no? Este tema probablemente dé para debatir en futuras tertulias. No sé si este asunto se va a aplacar tan rápido como todos desearíamos. El fin de semana está por delante, veremos a ver cómo... Libertad de expresión, Pablo Hasél condenado por pegar a un periodista de TV3. Libertad de expresión. Pues ya está, pues así nos vamos, ¿verdad? Y ayer ha atacado la sede del periódico, de Telecinco,
y Radio Nacional, compañeros. David Frechilla, muchas gracias. A vosotros por invitarme. Y Elisa Docia también, muchas gracias. A ti. A todos ustedes, por supuesto, también buenas tardes. Que pasen un feliz fin de semana, hombre. Bueno, inténtenlo. Adiós.